Deseo que esté muy bien. Ya voy a mirar. Otra vez, profe. Muy buenas noches. Aquí estoy mirando el chat para ver por qué no está. A todos los que han llegado. Carlos Alberto ha dicho buenas noches. Bueno, espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien. Ya revisaron el trabajo que se les dejó en la plataforma. El encuentro de hoy tiene como, digamos, como les había contado, el objetivo inicial como de conversar un poquito sobre lo que es hablar, más que todo como poner en un contexto sobre la investigación en psicología, cómo está la investigación en psicología en este momento. Les voy a mostrar un video que me parece sumamente interesante e ilustrativo y que por lo menos cuando yo lo veo me genera bastante inquietud y asombro. Entonces se los voy a colocar, es la primera parte del encuentro, dura 15, 14 minuticos el video. Conversamos un poquito sobre sus impresiones y explicamos la tarea como a todas las dudas y resolvemos como todas las dudas que tengan con referencia a lo que tengan que hacer. Más o menos en eso nos demoramos diría yo que unos entre 45 minutos y una hora será como el objetivo del encuentro. Listo, no sé si alguien tiene algún barrio, alguna otra inquietud o pregunta, pues también la puede como eh, agregar. El encuentro igual va a quedar grabado, ya se está haciendo, eh, ya está siendo grabado, entonces ya con eso, como quien dice, también está para las personas que no puedan estar con nosotros de manera sincrónica en el día de hoy o que pronto tengan problemas con la señal o algo así. Listo. Bueno, no siendo más, hasta aquí alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Un comentario? Muy bien. Les voy a presentar, voy a colocar en el chat el enlace del video para que los que puedan reproducirlo por allá lo puedan hacer, y lo voy a colocar también aquí en la plataforma. Listo. Voy a compartirlo por acá. Listo. ¿Me confirman si ya pueden? Sí, señora, ya estamos bien. Bueno, hay personas en sala de espera. No me da para admitir. Listo. Bueno, entonces aquí lo voy a colocar. Entonces, como para que darles una guía sobre qué van a observar. Van a observar, o si pueden tomar apuntes mientras observan, también es fenomenal como para la conversación que tengamos después. Van a observar los los temas de investigación que aparecen en el video. Todo lo que tiene que ver con los temas, con la temática de investigación, o sea, las preguntas, cómo se estructuran las preguntas las personas que están aquí, y los campos de la psicología y los tipos de investigación que están utilizando en el video. También vamos a mirar eso, o sea, los tipos de investigación. Entonces, el video se desarrolla en un centro de investigación en una universidad de Granada. Entonces, van a presentar como todo ese proceso. Listo. Voy ya si necesitan algo, me tienen que escribir porque no voy a estar viendo la pantalla. Perdón, si me tienen que hablar porque no voy a estar viendo la pantalla.
¿Puede un bebé percibir los errores? ¿Es la obesidad una enfermedad del cerebro? ¿Me confirman? ¿Se está escuchando? Por favor, que alguien me confirme. Sí, Sí, profe. sí, profesora. Ok. ¿Por qué nos arriesgamos cuando conducimos? ¿Cómo influyen las emociones en la salud? Son algunas de las preguntas que se plantean en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Desde Granada, en este espacio pionero en nuestro país, los científicos tratan de entender cómo pensamos y desvelar los recovecos de nuestra mente. Mira el mono, ¿qué le pasa al mono? Se ha roto. Se ha roto. ¿Lo arreglamos? Vamos a ponerla arriba. Muy bien, y ahora la cabeza. Carmen todavía no habla. La investigadora observa su reacción ante una figura rota o mal formada. El pollito. Un bebé de 9 meses, incluso un poco más pequeños, pueden percibir los errores. Entonces, a nosotros nos interesa mucho saber cuáles son las bases cerebrales de esa detección de los errores, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de un bebé cuando sí, efectivamente, detecta que hay algo que es extraño, ¿no? Mira qué bonito, más bonito. Para Carmen. Para poder medir estas reacciones, este grupo de investigación utiliza un equipo de electroencefalografía. La malla que le colocan al bebé en la cabeza irá registrando la actividad de su cerebro durante diferentes pruebas. Empezamos cuando el bebé tiene entre 9 y 12 meses, que sabemos que es un periodo importantísimo porque es donde la parte frontal del cerebro experimenta un desarrollo muy importante, ¿no? Hay determinadas patologías pues que sabemos que tienen que ver con la atención y la capacidad de flexibilizar la atención en los distintos estímulos del entorno. Y sabemos que esas patologías, como por ejemplo el autismo, pues son detectables desde pronto, ¿no? Desde que el niño tiene en torno a 2 años. Estos estudios pretenden avanzar en la detección precoz de patologías como el autismo o la hiperactividad. En el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento trabajan más de 200 investigadores que buscan respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos día a día. ¿Por qué mi hijo no aprende? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo problemas de memoria? Líneas de investigación que abarcan prácticamente toda la psicología, toda la interrelación de la mente con el cerebro y con la forma en que nos comportamos y vivimos. Cuentan con una tecnología puntera en Europa. El centro tiene una tecnología de muy alto nivel para medir cómo nuestro cerebro funciona mientras hacemos cosas, mientras pensamos, mientras reflexionamos, mientras conducimos. La seguridad vial es otra línea de investigación. Actualmente estamos viendo por qué los conductores se arriesgan, o sea, por qué toman decisiones arriesgadas. Y realmente los conductores se arriesgan por tres factores. Por fatiga, pues están cansados, porque se distraen o sencillamente porque quieren, o sea, voluntariamente. Con este simulador de conducción, los voluntarios circulan por escenarios virtuales, donde se enfrentan a distintas situaciones de peligro. Aquí lo que estamos viendo es un sistema de registro de movimientos oculares con el que podemos conocer en todo momento dónde el conductor, a qué zona de la pantalla o del escenario de conducción está fijando su mirada. Imaginaos que aparece un peligro, por ejemplo un peatón a la hora de cruzar la carretera. Nosotros de este modo podemos saber perfectamente si el conductor ha visto el peligro, si no lo ha visto, si es una persona más arriesgada, menos arriesgada en función de los movimientos oculares. Siguiendo estos movimientos oculares, han estudiado el efecto que provocan en los conductores determinados anuncios y vallas publicitarias. Que a veces se ponen en sitios muy peligrosos, como son las rotondas, las paradas de autobuses, cerca de los colegios, porque se va a desviar la atención de la carretera hacia los anuncios. Entonces se puede cometer un comportamiento de riesgo por distracción. Este proyecto está financiado por la Dirección General de Tráfico. Sus resultados se aplicarán para reducir el riesgo de accidentes. Las emociones residen en el cerebro
influyen en nuestra conducta, en nuestras decisiones y también en nuestro organismo. ¿Cómo afectan las emociones a la salud? Todas las emociones humanas cumplen una doble función que es fundamental para nosotros. Por una parte, las emociones negativas, como el miedo, por ejemplo, pueden ayudarnos a sobrevivir. Por otra parte, en el caso de las emociones positivas, como por ejemplo el amor, entre otras muchas consecuencias que tienen, también nos proporcionan un sentimiento de seguridad bastante potente que nosotros sabemos actualmente que tienen efectos beneficiosos no ya solo sobre la salud mental, sino incluso sobre la propia salud física. Para profundizar en el efecto de estas emociones positivas, el Grupo de Psicofisiología Humana y Salud prepara un sencillo experimento. En este caso nosotros provocamos unos ruidos muy breves mientras los sujetos están mirando fotografías de sus seres queridos, de personas desconocidas o de rostros que son desagradables porque presentan un cierto grado de mutilación, ¿no? A nosotros nos interesaba ver si la mera visualización de rostros de personas que son familiares y queridas era capaz de disminuir una respuesta de tipo defensivo que se denomina generalmente el reflejo de sobresalto, que es la reacción que tenemos cuando nos llevamos, por así decirlo, un susto inesperado, ¿no? Han comprobado que el sobresalto siempre es menor cuando la persona se encuentra frente a rostros familiares. A largo plazo podría repercutir de manera positiva en la mejora de los tratamientos para los trastornos de ansiedad de los que actualmente disponemos. Hola, me llamo Rafa, tengo 37 años y el discurso que voy a hacer para esta prueba es sobre mis defectos y mis virtudes. La ansiedad y el estrés, dos males de nuestro tiempo. Los investigadores también provocan estas situaciones en el laboratorio. La situación estresante más típica es la de hablar en público. Lo que nosotros hacemos es poner a la persona a que hable sobre sus virtudes y sus defectos delante de un entorno de realidad virtual. Pasa por aquí, siéntate. Los voluntarios que participan en esta investigación son pacientes de enfermedades del sistema autoinmune, como el lupus, una enfermedad que afecta a distintas partes del cuerpo como las articulaciones, los riñones o la piel. Está ampliamente demostrado que el estrés cotidiano, el del día a día, empeora las enfermedades autoinmunes, pues produciendo un incremento de brotes y malestar físico y psicológico en estos pacientes. A nosotros ahora mismo nos interesa es comprobar cuáles son los mecanismos que están a la base de ese empeoramiento, qué es lo que está pasando. Para ello medimos dos hormonas que están muy relacionadas con el estrés. Una es la adrenalina y otra hormona que se llama cortisol, que es la que se activa cuando una persona tiene una situación de estrés más mantenida en el tiempo. Para medir el cortisol toman muestras de saliva y de pelo. La utilidad de este estudio es ser una vez más conscientes de la importancia de lo psicológico en lo biológico. Por lo tanto, se hace necesario que los médicos y los profesionales de la salud que trabajan con enfermos autoinmunes también se preocupen mucho del estado psicológico de estos, ya que esto puede repercutir en el empeoramiento de su propia enfermedad. La importancia de lo psicológico en lo biológico. ¿Es la obesidad una enfermedad del cerebro? Desde un punto de vista neurocientífico actual, entendemos que la obesidad es una enfermedad del cerebro. Y me explico. Actualmente, qué comemos o cuánto comemos es un proceso de toma de decisiones. Ya no vivimos en las cavernas y salimos a cazar cuando nuestro metabolismo necesita energía, sino que vivimos rodeados de muchísimos alimentos, en cantidad y en diferentes alimentos. Parece que el cerebro de las personas con obesidad funciona de manera distinta a como lo hace el cerebro de las personas normopeso, que están dentro de un peso saludable. ¿Cómo se pelea dentro de la terapia? Para estudiar el funcionamiento del cerebro utilizan una resonancia magnética. Los investigadores proyectan distintas imágenes y observan cómo el cerebro de los voluntarios reacciona ante ellas. Por ejemplo, le presentamos una foto de un alimento muy apetitoso, muy alto en calorías y al lado otro alimento mucho más sano, más neutro, que no nos gusta tanto, y estudiamos cómo él realiza ese proceso de toma de decisiones. Bueno, vamos a hacer la prueba de realidad virtual, ponte la gafa. Lo que pretendemos a largo plazo con este tipo de investigaciones es entender mejor qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas con obesidad, porque esto nos permitirá diseñar tratamientos más efectivos. Mira, Miguel, te voy a enseñar unas imágenes. Tienes que intentar averiguar qué es lo que falta. El puente de la gafa, el chorrillo de agua cayendo.
Estupendo. Me llamo Miguel, tengo 36 años y hace 7 años tuve un accidente de moto en el circuito de Tabernas, en Almería. Te voy a pasar otra prueba. Como consecuencia del accidente, Miguel sufrió una lesión cerebral. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, una de las secuelas que suelen ocurrir es que presenta una serie de problemas de tipo cognitivo. Pueden aparecer problemas de percepción, problemas de memoria, de atención, de planificación, etcétera. Y lo que sabemos es que además esto tiene un impacto directo en las actividades más cotidianas de todos los días. Y en este aspecto han centrado su investigación. Lo peor que podemos hacer para la mejora de un paciente de estas características es hacer las cosas por él. Tenemos que seguir intentando que esas personas lo sigan haciendo y tenemos que encontrar cuáles son las mejores formas para que ellos se equivoquen lo menos posible y lo puedan hacer de manera más o menos autónoma. En el laboratorio recrean con Miguel algunas situaciones cotidianas. Les pedimos pues, una tarea lo más similar posible a como ellos la realizan en casa. Hacer un café, hacer una tostada, envolver un regalo, el aseo, el maquillarse, el aseo personal. La manera de poder evaluar eso es grabarlo y volver a ver esos vídeos y a analizar el tipo de error que cometen, de cara a luego en el futuro hacer estrategias de intervención que les puedan ayudar. Otro grupo de investigadores de este centro ha creado una aplicación de telemedicina que ya se está usando para la rehabilitación de enfermos con daño cerebral. Utilizan Internet y un simple teléfono móvil. Generamos una aplicación móvil de un uso muy sencillo y los elementos que introdujimos dentro era el vídeo y el contacto fácil entre el paciente y el profesional. De manera que actividades que los pacientes no podían desarrollar por el daño cerebral se entrenasen para saber cómo hacerlo en el hospital y el resto del tiempo pudiesen practicar en su casa con el apoyo del vídeo tutorial que se había grabado en el hospital. Esto supone para pacientes como José, en rehabilitación tras sufrir un ictus cerebral, una recuperación más rápida sin necesidad de tantos desplazamientos al hospital. Te ayuda porque lo tienes tú en la casa y bueno, y trabajas con ella. Además, la autoestima es muy importante porque te ves antes y te ves después. Y tú vas viendo que hay un progreso y eso te ayuda a ir para adelante más, claro. La cámara permite al paciente grabarse mientras come y enviar a través de la red las imágenes a su equipo médico. En una misma aplicación pueden entrar todos los profesionales del equipo de rehabilitación y eso facilita que entre ellos se comuniquen y que vean claramente la evolución que está teniendo en cada uno de los aspectos a rehabilitar. El proyecto se ha puesto en marcha en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y la idea es extenderlo a otros centros y a otras especialidades. Nosotros hemos hecho la aplicación con financiación de 2 proyectos de investigación, uno de la Universidad de Granada y otro de la Consejería de Salud, y hemos generado una herramienta que es de software libre a disposición de cualquier profesional y cualquier usuario que quiera utilizarlo. Es una manera de poner los recursos públicos a disposición de toda la sociedad. Pequeños pasos para conseguir avances que mejorarán nuestras vidas. Es el objetivo final de la investigación y de este centro granadino. El cerebro humano es la computadora con mayor capacidad del mundo. Este órgano tan apasionante guarda muchas claves. Desvelar sus secretos es uno de los grandes retos de la ciencia. Listo, chicos. ¿Qué les pareció? Súper, muy bueno, profe.
Cuéntenme sus Súper apreciaciones. interesante, profe. ¿Qué les llamó la atención de todo eso? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué fue lo que más les pareció como sorprendente? Empezando por el centro de investigación. Qué tan completo. Bueno. Y bueno, y las investigaciones en sí que realizaron, como cuando usted lo mencionó, yo me esperaba algo más por allá, más no tan cotidiano, no tan de lo común, ¿no es cierto? Eso me llamó mucho la atención, profe. Sí, es que uno cree que para investigar necesita como el super tema o descubrimiento, y miren que son preguntas que a las que uno no tiene respuesta, pero que aquejan a la población todo el tiempo. Listo. ¿Alguien más? Profe, a mí pues Dígame. en particular me llamó la atención en cuanto, por ejemplo, bueno, ¿Quién habla? Cuando hablen digan quién es, porque no veo. Carlos, es Carlos. profe, sí, soy Carlos Alberto Cardona. Listo, Carlos. Profe, bueno, entre muchas cosas, básicamente como que resalto dos. La primera es la relación que existe entre lo psicológico y lo biológico. Eso me llamó la atención. Y como la profesional, bueno, creo que es una neuropsicóloga, la que, bueno, una entre varias, decía que los agentes de la salud, los médicos, los cirujanos, deben estar empapados o en relación, en sintonía con el psicólogo o con el neuropsicólogo, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar a una especificación clara de la enfermedad del paciente. Porque entonces con un medicamento, con un fármaco, se puede, bueno, decir, con esto te vas a mejorar, pero también mirar cómo en lo psicológico, o en lo neuropsicológico, se está afectando a la persona. Eso en primer lugar. Y lo segundo que me llamó la atención es en cuanto a ese proceso de investigación de cómo captando pues el movimiento de la pupila, de los ojos, se ve el conductor, si, cómo, o sea, si ve que va muy acelerado o es alguien paciente, alguien que sabe pues tomar decisiones. Es muy simpático porque, por ejemplo, lo traigo a nuestra sociedad. Uno maneja un vehículo, sea un carro, una motocicleta, y a veces el estrés, él hablaba ahí, el estrés, el cansancio, el afán de llegar a un lugar, fácilmente pues causa un siniestro. Entonces, como desde los ojos esos movimientos empiezan como a ver como el comportamiento, bueno, la parte psíquica de la persona. Eso me llamó mucho la atención. Así es. No sé si pueden ver la pizarra que está que compartí como para ir escribiendo las anotaciones. ¿Sí se ve? Se ve como la pizarra en blanco con las anotaciones, ¿no? Todavía no, profe. Dice uso no de la pizarra. Se ve solo la pizarra sin las anotaciones. Ahí estaba escribiendo lo que ibas diciendo. Ah, no, ya. A mí aquí en el teléfono me aparece. No sé si a ustedes de pronto ya les aparece ahí. Bueno, muy importante lo que dice, ahí lo que rescata Carlos. La relación, no sé, ojalá lo puedan ver, les copié, la relación entre lo psicológico y lo biológico. Y por otro lado, hablaba sobre las situaciones cotidianas, ¿cierto? Sí, profe. Sí, lo que entendí, como cómo ayudaba eso a resolver situaciones cotidianas. Sí, a la hora de manejar un vehículo. Y como en un simulador, captando pues o direccionando la tecnología a la visión, o sea, a la vista del conductor, se dan cuenta, el investigador, de cómo, si va acelerado, bueno, cuál va a ser su decisión en un momento determinado. Entonces, eso me pareció muy, muy simpático. Y también cómo lo que se dijo sobre de cómo lo emocional, o sea, la parte emocional, pues está profundamente en nuestro cerebro. Y cómo eso emocional, pues también afecta nuestra parte biológica. Perfecto. La relación entre la relación entre lo psicológico y lo biológico, muy bien. Mira que a mí del ejercicio de los simuladores, sobre todo de la psicología vial, que es un campo de la psicología que tenemos, que es un campo virgen, digamos aquí por lo menos en CROSS de psicología, porque muy poca gente está haciendo investigaciones en él y que nos perturba tanto porque todos sufrimos de los tacos y los trancones que hay en el país. Miren cómo analiza la colocación de
de la publicidad. Como dicen que colocan publicidad o vallas publicitarias en lugares donde pueden ocurrir mayores accidentes. Y si uno lee, se da cuenta que muchas veces para entender, para hacer una carretera, para colocar la publicidad en la carretera, los semáforos y todo ese tipo de cosas, deben entender un poco lo que pasa alrededor, o sea, lo que hay alrededor de la carretera, y así se evita el número de accidentes que hay. Pero una cantidad de cosas que a veces en los estudios, que por lo menos cuando se construyen carreteras en nuestro país, en algunos de esos estudios, bueno, yo espero que en algunos sí no participan psicólogos con esta experticia, a que uno sepa, mira, es que si tú colocas una valla publicitaria y tú vas a producir un accidente a la persona que puede generar un problema o que puede generar la pérdida de una vida, me parece grandioso. Y que eso lo investiguemos y lo estemos diciendo nosotros como psicología, maravilloso. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí la hermana Dayana dice, qué increíble el estudio tan profundo que se realizó teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle. También cómo el cerebro interviene y afecta en varios estados como la salud emocional. Y me encantó la última nota que dijeron sobre el cerebro y la computadora con mayor capacidad, que guarda muchos secretos por descubrir. El cerebro es altamente maravilloso. De eso que dices, rescato eso. El cerebro es altamente maravilloso. Ya sí pueden ver la pizarra. Gustavo, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, buenas noches y buenas noches para todas y todos. Me llamó mucho la atención del video lo que fue la app o el programa o la programación que ellos manejan en el entorno de la persona que tiene ictus. Entonces, el grupo interdisciplinario va mirando cómo el paciente va manejando pues, todas sus terapias y va avanzando en esta parte de la enfermedad que él maneja. Me pareció muy importante y quiero referirme también a lo que tiene que ver, profe, con la investigación acá en Colombia. Es que nosotros la palabra investigación se nos hace como muy grande cuando llegamos a la universidad, porque es que nosotros no nos han enseñado a investigar. Y la investigación debe ser desde la escuela, desde el preescolar. Entonces nosotros cuando ya nos referimos acá en la universidad a un tema o a un programa de investigación, se nos hace como un mundo, como quien dice cuando el niño va a la escuela desde preescolar. Se le hace un mundo todo lo que ve. Nosotros nos está haciendo un mundo la investigación en Colombia. ¿Por qué? Porque llegamos a la universidad y es otro cuento lo que nosotros vemos en investigación. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, se miraba ahí también la coordinación que tienen las personas a nivel oculomotriz. Entonces yo distingo y diferencio por qué tanto accidente en Colombia. Porque es que nosotros no nos enseñan esa parte de coordinación desde la escuela. Entonces no manejamos muy buena coordinación y cuando ya llegamos nosotros a una edad adulta nos vemos con muchos problemas de coordinación, muchos problemas de dislexia, muchos problemas de lectura, escritura, que nosotros no asimilamos. Entonces, por ejemplo, eso lo refiero yo y de pronto ahorita más adelante en la forma como usted nos dice, nos explica las cosas. Entonces nosotros posiblemente lo entendemos de otra forma. Usted lo entiende de una forma, nosotros lo estamos entendiendo de otra. Estoy captando ese mensaje así. Cuando ya la palabra investigación, por ejemplo, cuando usted nos dice, no, es que el consentimiento informado debía ser en esta y esta forma. De pronto yo no lo capté desde ese punto de vista investigativo, ¿sí? Entonces, desde eso pues algo como la aclaración que a nosotros nos hace mucha falta esta parte que usted dice investigación. Nos hace demasiada falta y sobre todo en psicología y en cualquier rama, nosotros estamos, de pronto digo yo, un poquito atrasados en la parte de investigación. Porque es que, vuelvo y repito, no nos enseñaron desde la escuela qué es investigar. No nos enseñaron en el bachillerato qué es investigar. Nos dieron unas pautas y llegó uno a la universidad y ahí es donde uno aterriza o aterriza. Muchas gracias. Así es. Eso sería, y recuerdo como fortalecer la investigación
en Colombia, en la formación de los estudiantes en Colombia, ¿cierto? Porque sí, y fortalecerlo desde los primeros años de estudio, porque realmente eso es una falencia. Y por ejemplo, la educación vial sería bueno, digamos, una investigación que desarrolle, digamos, bueno, la coordinación desde los niños para que el día de mañana no sufran accidentes viales. Porque es que tenemos casi todos los días accidentes viales en este país. ¿De qué? Falta de coordinación, de motricidad, de visión, de toda esa parte. Y la responsabilidad también allí es de nosotros, porque es que la psicología, fíjense que nosotros como psicólogos debemos tener como esa capacidad de ampliarnos un poquito y no simplemente, y yo se lo digo a ustedes, quedarse en los mismos 4 campos de la psicología: el clínico, el educativo, el organizacional, el social. Y pare de contar, ¿no? La psicología tiene una cantidad de campos de acción y debemos intentar hacer investigación en todos esos campos de acción, entre otras cosas porque es muchísimo mejor para la consecución de trabajo, la consecución y pues, y para el aporte social también, porque esos campos están, como dije ahorita, vírgenes, entonces es importante como hacer el señalamiento. Listo, muchas gracias, Gustavo. Y sí, efectivamente también para eso se requiere como este tipo de investigaciones, porque en la comunicación, que también se ha investigado mucho hoy en día, hay veces entre lo que dice el interlocutor y lo que entiende el receptor, hay un mundo de infinidades de cosas de pronto por un entender, pasan una cantidad de cosas. Listo, muchísimas gracias, Gustavo. Hugo Ignacio. Profe, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría muchísimo... Juan Camilo, tú eres Juan Camilo, ¿cierto? ¿No? Hugo. ¿Tú sí eres Hugo? Sí, claro. Ah, es que hay otro que también se conecta con el nombre de Hugo, pero no es Hugo, lo siento. No, soy yo. Yo soy el que me conecto como Juan Camilo. Ah, bueno, ya. Confundida, muchacho. Dale, Sí. bueno, Juan Hugo. Profe, no, o sea, a mí me llama mucho la atención, es como, o sea, bacano sería una parte de la psicología que solamente se dedique a lo que son las redes sociales. O sea, las redes sociales hoy en día tienen mucha influencia sobre el comportamiento del ser humano. Yo digo que un 80, un 70% es lo que ven las redes sociales. Pues imagínense, tanto así que son capaces de elegir un presidente. Entonces, eso también juega mucho en la estabilidad mental, pues como de las personas, en su forma de ser, porque se están guiando es por las redes sociales, no por lo que ven, digamos, el ejemplo en la familia, en la casa, el padre o la madre, sino más como por lo que ven en las redes sociales. Que aquel tiene un carro, entonces esa es la felicidad. Que ya compró una casa, esa es la felicidad. Y nunca hay algo que los invite como a mirar más allá de esas cosas. Bacano sería una especialidad nomás para eso. Sí, y ya ahí de eso hay mucha investigación, ya hubo. O sea, ya de eso hay. Es que uno cree que las cosas no hay, uno va a leer y encuentra mucho. Pero ya de eso hay mucho. Se está estudiando todo lo que tiene que ver con los abusos, con los delitos. Y en la psicología del consumidor, sobre todo, estudia mucho los perfiles de las personas, la forma de actuar, a veces para entender el consumidor y así también promover ciertos productos. Eso que a nosotros nos lleguen los productos, una vez como hay memes que dicen, lo pienso y ya Facebook y todos me aparece la publicidad de lo que quiero. Eso no es casualidad, eso es impresionante. Sí, o sea, Bueno. lo que hacen es para el consumismo, no para la protección de la En persona. algunos, hay otros que estudian la parte de salud mental, hay otros que estudian la parte educativa, o sea, digamos que hay una rama amplia también de personas que está estudiando porque se está estudiando cómo se concibe y se conforma y se construye el ser humano en relación a la virtualidad, o sea, cómo estamos socializando ahora y cómo socializaremos en un futuro en relación a la virtualidad.
pues y el mismo uso del lenguaje, cuando los chats ahorita utilizamos el lenguaje y todas son abreviaturas, entonces cómo se utiliza, cómo eso también está transformando nuestra comunicación y nuestra parte lingüística. Entonces, sí, ahí hay un campo gigante de investigación y de conocimiento. Hasta arman perfiles psicológicos de acuerdo a sus redes sociales, imagínense. Así es, Hugo. Giovanni va a decir algo. Gracias, Hugo, por tu intervención. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras, buenas noches. Bueno, pues a mí me gustaría a lo que se viene siendo varias cositas. Bueno, lo que decía ahorita el compañero Gustavo, por ejemplo, lo de formar en investigación los primeros años, yo digo que es más como darle estructura. No sé qué pensará el compañero, porque yo digo que lo de investigar es algo casi innato del ser humano, simplemente que sí, lastimosamente en el ciclo escolar hace falta más que le enseñen a uno la estructura y la forma de cómo hacerlo. Hace más como falta eso. En cuanto a lo de los enfoques, profe, sería genial que la psicología tuviera una rama única y exclusivamente para trabajar todo lo que tiene que ver con relaciones afectivas, porque yo creo que es uno de los mayores detonantes de problemáticas mentales, de suicidios. Yo digo que eso tiene mejor dicho, en la realización de uno como persona, tiene mucho impacto, y yo digo que la psicología debería haber una rama exclusivamente que se encargara de todo eso que tiene que ver con esa parte del ser humano que es tan importante. Y la última, profe, también me gusta tanto, ya son tercera y última. Giovanni, te dejé de escuchar. Qué pena, se me fue un momentico. La última sería en cuanto al escolar. Me parece que en Colombia hay muy pocos psicoorientadores y digo que el trabajo educativo debe seguir muy de la mano del trabajo psicológico. No sé si hacer un tiempo donde se pueda organizar y capacitar docentes donde puedan recibir algún tipo de formación para Giovanni, te dejé escuchar, pero creo que terminaste como la idea. Aquí la ampliación de psicólogos educativos o de psicoorientadores, ¿cierto? Escolares, por la necesidad que hay. Creo que es eso. Ya no te estoy escuchando más. Ahí la cosa, Giovanni, imagínate que es que sí hay, bueno, si hay muchos psicólogos formados en psicología educativa, lo que sucede es que en el asunto de la ubicación de estos psicólogos en el mercado a veces no es tan justa. Entonces, mandan un psicólogo para un colegio que tiene 9.000 personas, perdón, 1.000 personas, 900 estudiantes y 1.000 personas, y ese psicólogo se tiene que encargar de una cantidad de cosas administrativas y casi no queda espacio para que se pueda hacer otro tipo de situaciones o de campañas y se desdibuja un poquito su labor en el colegio. Entonces, ahí hay un asunto también político, por eso que la psicología también tiene un tinte político, porque tenemos que actuar en todos los entornos y campos donde trabaja el ser humano. O sea, un psicólogo se tiene que interesar por todo lo que pasa a su alrededor, ambiental, político, social, económico, en todo tenemos que estar nosotros porque todo media las relaciones humanas y la construcción del ser humano. Listo, Dora, y ya contigo cerramos pues el proceso. Dora, ¿Me pueden oír? Sí, ya te escucho, Dora. Bien. ¿Profe? Listo, muy bien. Profe, yo quería hablar acerca de lo que estaba comentando el compañero, de la situación pues, del Internet. Ahora con la situación de la pandemia, se hace muy notable una nueva sexualidad, que es el sexting, ¿cierto? Que es una sexualidad que se maneja a través de las redes, a través de video, y yo pienso que esta es
una nueva forma de sentimientos, de hacer acercamientos sin tocarnos, ¿cierto? Que es prácticamente es nuestro nuevo tema. Yo pienso que cuando el compañero dice que ahí es importante tener una psicología que toque temas, esos temas tan interesantes pues que se dan en las redes sociales, esos espacios, ¿cierto? Digamos, tan diferentes, que abren otras posibilidades de tener otras interacciones, pues también sí, merecen un estudio profundo. Es muy bueno saber lo que dice usted, profesora, que ya han hecho muchos estudios acerca de todas estas situaciones, y me parece pues que es una nueva forma en la que nos estamos acercando ahorita en los seres humanos a través de toda esta situación. Pienso que ha hecho una explosión. Muchas personas que de pronto habían tenido problemas para tener relaciones encuentran en este nuevo modelo, el nuevo modo de interacción, de encontrarse con el otro, de pronto encuentran una facilidad. Entonces, personas que de pronto antes habían tenido problemas para el acercamiento, digamos que no sé si decirlo en una forma saludable o en una forma muy constructiva, no lo sé, pero sí están como alcanzando nuevas dimensiones. Yo pienso que va a ser interesante todo lo que nos puede dejar. De la misma forma, también por el hecho de la pandemia, pienso que va a ser interesante ver esa generación de niños que está creciendo con cierto temor a la autoridad, al contacto, ¿sí? Con una obediencia, digamos, que de pronto se restringen, y si les de pronto de pronto se podrían mostrar, eso sería interesante analizarlo, más dispuestos a obedecer órdenes que los niños que no tuvieron como es toda esta situación del crecimiento en este momento de la pandemia. Esa es otra situación que me parece interesante, porque vemos muchos niños que ya tienen dificultad para volver a relacionarse, que ya se muestran ansiosos cuando ya están en la calle y quieren volver inmediatamente a su casa, y ya no quieren que lleguen visitas, y no quieren que haya contacto social, y se enojan si la familia está como buscando mucho la calle. Entonces eso también va a ser interesante ver estos niños cómo crecen, ¿cierto? Y la diferencia que hay entre generaciones que no vivieron esa época de crecimiento durante el COVID o el aislamiento, en pocas palabras, en este tiempo, y los que sí, pues a ver qué pasa. Listo, Dora, sí, ahí hay un asunto interesante, y es que ustedes no sé si han visto, o bueno, ya han leído que la tercera ola, no sé, les voy a compartir el documento en estos días en el curso, dicen que la tercera ola de la pandemia, o digamos que los efectos de la pandemia van a ser a nivel psicológico, o sea, el problema es de salud mental. Las personas en este momento de salud mental, ya el país, ya del mundo, ya por si tenía en crisis, está en crisis real, o sea, el aumento del conflicto intrafamiliar, el aumento de los abusos sexuales, o sea, imagínense lo que es para un niño, una niña que vivía con su abusador, que suelen ser personas de la familia, los papás o los tíos o los abuelos o las abuelas, pues también, pues en menor medida también son mujeres, pero también existe, quedarse encerrados con ese abusador todo el tiempo, o sea, es lo que significa el temor que puede ocurrir una persona, un niño en esa situación. Y no solamente eso, las personas o las familias con dificultades en conflicto, las personas que no se aguantaban pero se mantenían porque se veían en la noche cuando llegaban de trabajar, las problemáticas económicas. Vean, o sea, los riesgos que hay en este momento, o lo que se avecina a nivel de salud mental, todavía es inimaginable. O sea, uno todavía no va, las consecuencias de la pandemia todavía no se calculan, y van a recurrir varias décadas. Esto no es que llega la vacuna y se acaba el coronavirus, no. Lo que dejó este año, ya casi un año que completamos de encierro, y lo que dejó este año a nivel mundial, se va a seguir viendo generación, o sea, por lo menos en una generación, como mínimo, le pongo yo, por lo menos en unas 2 décadas, porque el número de embarazos que hay
por lo menos que se dispararon en el número de embarazos durante la pandemia, y eso también tiene un factor todo fisiológico allí que interesante de analizar, porque a veces no fueron embarazos planeados, sino embarazos accidentales por, entre otras cosas, el tedio que generaba el encerramiento, incluso de relaciones que estaban muy mal emocionalmente y relación de pareja, pero bueno, finalmente salió un embarazo, el número de embarazos, bueno, no es el caso de todos, pero puede pasar el número de embarazos, el aumento de embarazos, todo lo relacionado con la salud mental de los niños que viven encerrados, de las personas, porque yo he aumentado, los pacientes que he tenido últimamente son pacientes que tienen ansiedad, la ansiedad disparada, o sea, tienen la ansiedad y la preocupación el contagio de la enfermedad muy alto. Entonces, esos pacientes en un momento dado estuvieron o sea, muy demandantes de consulta. Yo tuve que decir, hacía mucho tiempo, no tengo espacio para atender y remitir y derivar, y mis colegas estaban llenos también, o sea, porque las personas necesitaban la atención. Entonces, hay una cantidad de factores que van a tener, que vamos a tener con esta pandemia, y la psicología va a ser clave en esos factores, y tenemos que visualizarnos a entender cómo la humanidad se va a empezar a configurar después de esto, cómo nos vamos a cómo vamos a seguir, cómo vamos a cambiar, porque ya ahorita la desconfianza que genera uno a veces salir y estar al otro, y si el otro tose, la gente prefiere agarrarse y no toser porque tiene temor al rechazo y todo lo que eso va a implicar por un tiempo más, porque igual la vacunación, el plan de vacunación en nuestro país va bastante lento, entonces todavía va mucho tiempo más para que eso pueda ocurrir, y todo el temor que genera pues la vacuna, los efectos secundarios que puede tener, que todavía no se sabe, en fin. O sea, hay un tema interesantísimo ahí para investigar, para pensar y para cuestionarnos de nuestro rol como psicólogos. Y Gloria dice que muchas veces, aquí leo, hay limitaciones para investigar porque no se cuentan con recursos necesarios. Ese es un buen punto, Gloria. Resulta que sí, que los recursos que hay para investigar y hacer investigaciones de ese tipo, miren lo que decía el señor al final, me llamó mucho la atención, hicieron una aplicación de psicología que puede ser gratuita y descargar a las personas. O sea, eso es fenomenal, porque el Estado financió esa investigación, financió esa aplicación, el software o la plataforma, pero es una investigación que sirve para que la comunidad se beneficie. Entonces, es también muy importante todo eso que genera, y nosotros como psicólogos estamos llamados a eso, a investigar. La investigación finalmente no es porque que quiero el tema, no, es que beneficia a la sociedad. La investigación, entre un país más investigue, más desarrollo tiene, y entre más desarrollo tiene y mayor conocimiento tiene, mejor va a ser la calidad de vida de su población. Y a nivel económico también va a tener mayor liderazgo y poder. Por eso que hay países, también investigación sobre un asunto político. Entre más investigaciones hagan, van llevando el liderazgo y van abanderando muchas luchas los países, entonces empiezan a invertir la investigación. Aquí deberíamos hacerlo, tendríamos que aprender a tener esos software y ese centro también nutrido, deberíamos poder hacerlo. Sin embargo, el recurso de investigación en Colombia a veces no es tan amplio, y a veces pues no llega donde tiene que llegar, y bueno, y otras cosas que suceden, entonces pero igual hay que seguir haciendo y trabajar en una psicología que sea una psicología investigativa. Como que me dices eso, bueno, listo, estudiémoslo, evaluémoslo. Piensen ustedes desde ya cuál va a ser tu tema de trabajo de grado, o sea, ¿qué quieren ustedes estudiar para empezar a investigar para su trabajo de grado? Incluirse en semilleros que les pueda ayudar a ir fortaleciéndose, y cuando salgan de acá, salgan ya expertos en un tema. Los investigadores se vuelven expertos en un tema, en su tema de investigación. Entonces, que vengan ya ustedes, cuando lleguen a octavo semestre, quiero investigar en esta línea, me gusta esta línea, y empiecen a estudiarla desde ya, y hacer trabajos desde esa línea, y a trabajar en eso, y lo hacen y siguen, seguramente les va a ir muy bien. Listo. Bueno, muchachos, a ver, está comandando algo. Vean, me están escuchando, es que aquí me parezco como desconectada. Sí, la escuchamos. Me asusté, yo me quedé sola en la sala, dice usted y otra persona más, llamo como si estuviéramos dos. Bueno, listo. Entonces, esto era como inicialmente el ejercicio de querer, de llevar a ustedes un punto de reflexión, un punto también de compartir, de escucharse, de
poder debatir sobre estos temas y estar así como, como quien dice, un poquito más cercanos con toda esta situación, pues que todo esto que permite la virtualidad, permitir el debate. Juliana, ¿vas a decir algo? Voy a ir compartiéndoles. Hola, profes. Me pareció muy interesante el tema que tocaron sobre la ansiedad y el estrés, según ellos, pues que son estos males de este siglo que uno todo el tiempo oye, estoy estresado, tengo, bueno. Esto, en cierta forma, no sé en qué sentido, por ejemplo, ahí hacían una práctica con los jóvenes de miedo a hablar en público, y a mí me pasa mucho, es como un temor, no sé si es inseguridad o qué será, pues es ese temor de uno expresarle algo que uno sabe, pero que le da un temor. Y sobre el enfoque, pues me gustaría mucho como incentivar más como la inteligencia emocional en las instituciones. Sí, Juliana, de hecho es una de las también de las perspectivas de la psicología actual que estamos trabajando nosotros en este momento, pues la psicología en general, todo lo que tiene que ver con las competencias emocionales. Y hablar en público, bueno, las causas son variadas, ¿cierto? Usualmente es una situación que tiene que ver como con el temor de equivocarte y finalmente de que en público la gente se burle de ti, te vea vulnerable, o sea, es la vulnerabilidad que genera muchas veces, pero claro, son múltiples factores que genera esa ansiedad, pero tiene que ver con la evaluación negativa a los otros. Igual que por lo menos hicieron una investigación reciente sobre el encender la cámara, porque la gente no enciende la cámara cuando está hablando, y dice que la cámara le genera más estrés a las personas cuando están hablando, y por eso no las encienden, porque le genera demasiado estrés, porque tienen que adquirir una postura, porque creen que lo están juzgando mal, porque al visualizarse se empiezan a ver en la cámara y empiezan a ver como que yo no soy tan bonito, yo como que soy muy feo, o como a intentar como componerse la ropa todo el tiempo, entonces aumenta la inseguridad de lo que están haciendo, y yo mira que tengo este gesto feo y me lo arreglo, se desconcentran y aumenta la ansiedad de las personas también, como porque no quieren que les vea el lugar donde están, porque sienten vergüenza por la situación implementada. Bueno, hay una serie de razones que dicen que la cámara aumenta la ansiedad de las personas. Una forma de vencer esa ansiedad simplemente es prenderla siempre y que pase lo que tenga que pasar. Es una manera como hacerlo y de uno tranquilizarse. Entonces, como que digamos que todo eso va relacionado como toda esa situación de la evaluación negativa del otro sobre mí, sobre lo que soy, sobre lo que pienso y lo doloroso que es que uno lo diga. En la sociedad lo evalúe negativo, por otras razones que ustedes verán en psicología social. Listo, chicos, ahí como para que vean también todo lo que ya también se ha estudiado sobre eso y que ustedes son pioneros para que sigan trabajando en eso. Y la idea es que en esa cuestión de la cámara también podamos encenderla, que podamos vernos, que ustedes son sus compañeros, que se reconozcan, que se identifiquen, más allá del nombre, puedan identificarse. Entonces, ahorita vamos a pasar a la segunda parte y última, que es como la resolución de inquietudes que tengan que con el... ahí les voy a dejar de compartir los apuntes que estaba tomando con base en sus apreciaciones. Gracias por participar y por estar atentos. Voy a compartirles entonces la tarea para ver si tienen alguna duda de ella, podamos resolverla en este momento. Inicialmente me han preguntado mucho si la tarea es grupal o es individual. La tarea tiene un componente grupal, que es el componente del trabajo escrito. ¿Listo? Ese componente es grupal. Ustedes van a reunirse en grupos de 3 personas, máximo 5. Se reúnen en su grupo y hacen su trabajo. El trabajo escrito tiene 3 puntos. El primero, que es llenar este cuadrito. Es un cuadro pequeño, por eso les coloqué, porque ahorita recibí trabajos gigantes, no es tanto. En investigación de otras cosas no es decir tanto, es mirar cómo digo lo mismo, pero en menores palabras. Entonces, aquí, ¿qué van a decir? Las características y elementos claves de esos instrumentos, por lo menos de la entrevista estructurada. La entrevista estructurada se caracteriza por tal, puntual, y la compone o como cosas así muy básicas.
de la entrevista, o se utiliza en tal punto. Eso lo vamos a colocar igual de la entrevista a profundidad, como que ustedes saquen de eso un extracto y lo más resumido posible vamos a colocar aquí. Entonces, esta es fácil, digamos que fácil en el sentido que no hay que tienen que hacer demasiada producción, simplemente como resumir lo que lean y copiarlo y naturalmente colocar las referencias, siempre colocar las referencias donde saquemos la información. ¿Listo? Bueno, ¿dudas de este primer punto? Hola, profe. En ese Hola. último del primer punto que dice ficha de lectura bibliográfica, ese como que pues, no lo encontré, no sé. Bueno, las fichas de lectura bibliográfica son como, como un instrumento que permite la organización de la información que nosotros vamos trabajando de una u otra manera. Entonces, esas fichas de lectura bibliográfica tienen como se hacen sobre todo en la revisión documental. Una investigación documental es que tú lees mucho de una cosa para poder resumir lo que ha dicho toda la lectura en un tiempo y sacar un resultado de investigación. Algo así muy coloquial y muy resumido, te lo explico. Entonces, la ficha bibliográfica es una forma de poder organizar esa información que tú vas recibiendo, porque vas a consultar 50 artículos, o sea, 70 referencias, entonces incluso 100, o sea, yo he visto revisiones documentales de 150 referencias, entonces, ¿cómo tú organizas toda esa cantidad de información en una ficha bibliográfica? Ese es como el instrumento. Ya por allí puedes buscar la información. No sé si me hice entender. Profe, esas son las que sirven para hacer el famoso estado del arte. Es como una matriz de las referencias que uno necesita para un artículo al final, o no Sí. es eso. A ver, es parecido, pero se utiliza porque ya cuando se hace para una revisión documental, que es mucho más amplia, como simplemente el estado del arte, que es la parte inicial, es mucho más completa. Entonces, digamos que sí, es algo muy parecido a eso. Es algo como eso. ¿Listo? Se pone por lo menos el tipo de revista, el nombre, es como un cuadrito en cuadro, en el ser por lo menos nombre de autor, la revista donde sacó la información, el objetivo, el tipo de investigación, la fecha, el año, el número de la revista, todo. Qué día se bajó el artículo, qué aspectos o qué se coloca como qué aspectos se tomaron o son relevantes para el estudio, los resultados, y se empieza como a categorizar que ustedes puedan filtrar, decir, bueno, voy a buscar los artículos que hablan de redes sociales, y empiezan a categorizarlo y a buscarlo, y a partir de ahí hacer como los análisis que se necesita hacer, como un cuadro matriz gigante de organización de la información. ¿Listo? Aquí hay técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Primer punto claro o alguna pregunta? Profe, uno tiene que poner la referencia en todos los cuadritos. O si uno saca de un solo documento todo. Puedes colocar según la información a continuación se obtuvo tomando como referencia tal documento. Y se sabe que a continuación es eso. Okay. Si es distinta, sí lo vas a colocar distinto. Listo. Parafrase, no vamos a copiar textual, sino a parafrasear la información que está. Y si es textual, citar como textual. Bueno, y recuerden que no es muy largo, o sea, no son cosas muy puntuales. Segundo punto. Este es el punto como que más valor tienen en este proceso. Entonces, ¿qué dicen? Después de esto, ustedes ya averiguaron cuáles son los instrumentos, vamos a hacer un proyecto investigativo, a plantear cómo haríamos un proyecto investigativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les doy aquí 3 temáticas que están acá. Falsos positivos en Colombia, vacunas COVID-19, regreso de los niños al aula de clase en tiempos de pandemia. 3 temáticas nacionales, actuales, 3 problemáticas que hay y que vamos como investigadores a intentar resolver. Entonces ustedes van a elegir una de esas y van a elegirlas como a formularla en forma de problema, porque ahí están los temas, pero bueno, de falsos positivos en Colombia, ¿qué quieren ustedes saber? Ustedes quieren saber de falsos positivos en Colombia cómo es la reacción o cómo es el duelo de una madre de una madre que perdió a su hijo y que es un falso positivo y que aún no ha sido resuelta. Ustedes quieren responder cuál fue el perfil de las personas que
de las personas que murieron con falsos positivos, o ustedes quieren analizar cuál es la posición social, la percepción de las personas de ese tema de falsos positivos. Bueno, ustedes se pueden hacer preguntas con referencia a ese tema, así como vimos en el video, que ante un tema, la obesidad, se hacen preguntas, igual ustedes con cada uno de esos temas. Con las vacunas, igual. ¿Cuál es la percepción de las personas con referencia a las vacunas? ¿Qué creen? ¿Dónde las personas usualmente buscan información para obtener datos sobre la vacuna? En fin, ustedes van a mirar eso. Cada uno, en cada tema, el tema es voluntario. Cada quien elige esos tres lo que le gustaría trabajar, lo que les llame más la atención. Entonces hacen como, lo formulan en preguntas. Ya la tercera es, una vez ya tengan definido cuál es la pregunta que quieren resolver de investigación, entonces van a hacer como si hicieran una investigación. Van a hacer un planteamiento del problema, que es como describir, ahí está, las condiciones en las que está ese problema, estadística. Bueno, si yo elijo el regreso de los niños a la escuela, yo puedo decir, bueno, en este momento, desde tal fecha, 50 niños, en una estadística que no es cierta, 50 niños se encuentran fuera de su institución educativa, lo que ha conllevado a problemáticas como tales y tales, o sea, explicar cómo está la situación de ese problema. Pueden elegir un municipio, pueden elegir un departamento específico, pueden hacerla como quien dice, segmentada, o sea, contextualizada en un lugar específico para que no les quede tan amplio. Entonces ustedes buscan ese planteamiento del problema o analizar lo que ya volvieron y cómo se sienten y cómo están o cuantas otras cosas más. Entonces, esto y ese planteamiento lo terminan en una pregunta. Como que, bueno, a raíz de todo esto nos vamos a preguntar puede ser la pregunta es cuáles son las consecuencias de que los niños no regresen a su institución, a las instituciones educativas de manera presencial. Esa es mi pregunta de investigación. Esto tiene una hoja, solamente una hoja. Naturalmente, si colocan estadística y información que está ahí, tienen que referenciarla. Todo tienen que referenciarlo. Esto es cansón, pero hay que hacerlo. Cuando yo estaba en la universidad siempre decía, profe, pero hay que hacerlo. Entonces, igual acá. Entonces, ya después viene el objetivo general. Entonces, ¿qué objetivos tienen ustedes con la investigación? Entonces, mi objetivo general es conocer o describir las consecuencias psicológicas o educativas de que los niños no regresen a la educación presencial en el municipio de Anorí, tal. Eso. Así es el objetivo general. Igual los objetivos específicos. Máximo 2, no tienen que ser, ya te doy la palabra, no tienen que ser muy largos, pequeñitos, máximo 2. Dígame. Profesor Carlos. Sí, dime, Carlos. Sí, no, yo lo entiendo en cuanto a los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Lo que me genera es no como angustia, sino como preocupación. Preocupación es, por ejemplo, se pone al frente máximo una hoja. Sí. O sea, pues el objetivo general, pues, yo creo que no pasa de 5 o 6 líneas. Es un objetivo general. Sí, y 6 líneas es una cantidad, Carlos. Eso es, no, profe. Yo creo que tú en esto te debes gastar un cuartico de hoja. Sí, profe, básicamente, sino que es eso, cuando yo miraba el cuadro, bueno, ya usted lo está explicando, yo me preguntaba, pero máximo una hoja. ¿Qué cantidad? Lo profe, que pasa, sí, que yo te entiendo, pero ¿sabes qué, Carlos? Es que, vea, recibí trabajos de 70 hojas. Yo tengo que colocarles el límite, porque yo dije, no, me muero otra eternidad calificando. Entonces, no, porque pronto se van a extender, máximo una hojita. Por eso se los dije, pero no, yo soy consciente que un objetivo, y si colocan 2, eso es un cuartico de hoja, eso no tiene que ser más de allí. Sí, profe, ahí yo voy a evaluar. Dime. Pero no, otra preguntita, bueno, en cuanto a lo otro, cuando se habla de... Perdón, profe, me regreso cuando se habla de esa parte de, bueno, aquí en el cuadro, del planteamiento del problema, o sea, uno plantea el problema, si es un tema de metodología cuantitativa, se citan las estadísticas. No, no, pero igual, ahí todavía no es metodología, ahí simplemente es plantear el problema, es decir, o sea, decir esa problemática cómo está, es decir, eso.
Es como tú contarnos qué problema hay. Que yo te diga, Carlos, ¿tú qué problema tienes? Vea, mi problema es, doctor, es que mi problema es que yo hace tanto tiempo vengo con esta situación que me da cales días. Tú me cuentas el problema. Aquí vas a hacer eso. Contar el problema que decidiste establecer. Falso positivo. Sí. Falso positivo. Todavía no hay metodología ahí. Listo, ahí Pero, no hay nada, ni cuanti ni quali. pero termina con la pregunta. Termina con la pregunta, ¿cierto? Ahí sí empezamos a delimitar metodología en la pregunta. ¿Qué es la pregunta de investigación? Exactamente. Ahí la empezamos a delimitar. Si vamos a conocer algo cuanti o algo quali. Pero solamente allí. En el planteamiento no. Listo, profe, muchas gracias. El planteamiento puede ser igual para los demás. Ambos consiguen estadística, ambos. En la pregunta sí puntualmente pues ahí escribimos. O bueno, también vamos organizando un poquito en la pregunta eso, pero no es que las estadísticas sean necesariamente cuantitativos, no, también cualitativo se puede utilizar. Bueno, ya viene entonces después el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Un poquito de teorías o estudios, citación de estudios que se hayan hecho a este aspecto. Por ejemplo, bueno, se realizó un estudio con las mamás de Soacha sobre la percepción que ellas tenían sobre esto y se encontró que estas mamás tienen un sufrimiento. Se hizo otro estudio y la JEP o la justicia ha manifestado que tal y tal cosa, o se ha identificado que en Antioquia hay una resistencia para el manejo y para esto sí es cierto, eso lo dijo una de las personas de la Comisión para la Paz, hay una resistencia para el proceso de paz, debido a que entonces, ¿por qué en este departamento hay esta condición? Entonces, hablar un poquito sobre eso, máximo 2 hojas, ¿cierto? Breve, porque esto no es una investigación, un trabajo de grado, esto es una cuestión más, un ejercicio de aprendizaje, de que ustedes sepan cómo hacerlo. Una pregunta tan... Dígame. Profe Gustavo, en el Dime, Gustavo. en el marco teórico, bueno, yo puedo referir los estudios que se han hecho hasta el momento. Veo que respecto a vacunas COVID y a lo que tiene que ver con la alternancia, bueno, Sí, se han hecho pocos estudios. Eliges un tema, no varios. Sí, sí, pero yo refiero en ese marco teórico desde un histórico que yo tengo que mirar, porque el marco teórico siempre refiere un histórico para yo referirme ya después a un marco conceptual, pero lo hago como un debate epistemológico, como una referenciación, porque usted nos dice ahí referenciación. Entonces yo puedo referir varios autores o lo hago como un debate epistemológico en esa parte. Cuando dices debate epistemológico, Gustavo, ¿a qué te refieres? Bueno, el debate epistemológico es sobre lo que dice cada autor de un tema referido, y uno dice algo y el otro le refuta. Entonces estamos haciendo un debate en esa parte epistemológica, pero también el autor, en este caso Gustavo, también tiene su parte de que tiene que ver con ese mismo debate, o está en contra o está a favor de lo que se está debatiendo, pero es con autores sobre el tema. Entonces, como es un marco teórico, el marco teórico siempre me va a referir a mí, primero el histórico y después lo llevo a una contextualización. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, referido a autores sobre el tema, encuentro pocos autores en este momento sobre eso, pero también entonces, ¿cómo lo hago? O en forma de autores refiriéndome a autores, o en forma del debate epistemológico. Quiero que me hagas como claridad en eso. Gustavo, yo según lo que te entiendo, puedes hacerlo de las dos maneras, como el debate epistemológico que me dijiste, que es que un autor dice una cosa y bueno, se encontró una investigación, por ejemplo, que habla que la vacuna contra el COVID-19 es una vacuna que trae alteraciones a nivel neurológico. Sin embargo, otra investigación manifiesta tal y tal cosa. Así lo puedes hacer. Y finalmente tú concluyes. O sea, uno como investigador siempre tiene que concluir. Sin embargo, en esta investigación se tomarán resultados o a partir de lo que sea, o sea, tú como que eso lo vas dándole un contexto, le vas dando como
como una estructura para saber, bueno, finalmente cuál es la conclusión de lo que investigaste. La conclusión es esta, teniendo en cuenta los referidos, se hace. Lo importante es que no sea algo de máximo 2 hojas, ¿cierto? Que cites estudios de estos temas, al ser temas tan nuevos, de pronto no vas a conseguir temas teóricos, bueno, de pronto más desde la parte de pronto teorías relacionadas anteriormente, pero no propiamente este tema, pero sí vas a conseguir investigaciones y estudios recientes que se han hecho. Entonces, citar estudios recientes que se han hecho y claro, tú puedes ir haciendo un análisis de ese estudio. Por ejemplo, el estudio que se encontró que las personas tienen una resistencia para vacunarse debido a que decían que le iban a inyectar un chip. Bueno, aquí se nota que las personas usualmente sin haber, según este estudio se comprueba la teoría sobre todo de las relaciones sociales en las que se explica tal y tal cosa. ¿Sí? Ahí se empieza a trabajar eso. ¿Me hago entender? Pero ahí también doy mi aporte porque en el marco teórico yo también puedo estar en acuerdo o en desacuerdo. Sí, pero más que decir que estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque este no es tanto como un ensayo, tú vas a citar y como investigador puedes de pronto favorecer determinada información, pero aquí como manteniendo también la objetividad y no se trata de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque no es un debate, es una investigación, es como colocar lo que está, o sea, es describir lo que hay. Y si lo que hay es que las vacunas son malas, aunque yo me quiera vacunar, es lo que hay, ¿cierto? Entonces, y tú vas a hablar, tu opinión debe estar sustentada en esa cuestión, en estos soportes investigativos. Tu opinión no puede estar sustentada solamente en ti, por lo menos en este caso, debe estar sustentada en lo que tú estés encontrando. O sea, el investigador sustenta su opinión en los hallazgos encontrados. Profe, una consulta. Lo que pasa es que yo entiendo ahí que la simulación solamente sería en la parte final, ¿no es cierto? De resto es conseguir citas, conseguir información que me sirva para el proyecto que yo tengo, porque quizás por eso nos podemos confundir un poco, ¿no? Como dice arriba que es simulación, pero la simulación la simulación es porque no la van a realizar, simplemente la van a plantear. Pero ustedes pueden decir, queremos entrevistar a las mamás de Soacha, pero ustedes no se van a ir hasta allá. O sea, ustedes simplemente van a plantearse qué les gustaría saber. Por eso es como no es real que van a ir a hacerlo, a menos de que lo quieran hacer en trabajo de grado. Sí, y la parte final también, de resto, o sea, debe ser información real. Real, exactamente. Así, debe ser información real. Y entonces, metodología. Miren que, bueno, entonces ahí sí empezamos a colocar si ustedes van a hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, cuál es la población que va a participar, cuáles son los participantes, cuáles instrumentos que van a utilizar, esa parte. Resultados, bueno, ¿qué es lo que ustedes esperan encontrar? Entonces ¿qué es lo que, como ustedes no la van a realizar, van a presentar un informe de resultados esperados? Bueno, con esta investigación se espera encontrar qué. Entonces aquí como vamos a trabajar, a evaluar como la presentación del informe, un informe que lo que ustedes esperarían encontrar haciendo esa investigación. Más o menos uno se puede suponer con los estudios realizados. Las conclusiones, esto también máximo una hoja, no quiere decir que tienen que gastarse una hoja, es máximo una hoja, si se gastan medias y está bien. Y las referencias. Listo, esto sería como la otra parte. Y ya la parte final va relacionada también con la anterior y es que van a elegir, ustedes aquí dijeron que dijeron que iban a utilizar un instrumento, por lo menos entrevistas, una entrevista estructurada. Acá lo que vamos a hacer es que van a construir esa entrevista estructurada como va a ser. Entonces, en máximo 2 hojas, pueden gastarse una, pues van a decir, bueno, o sea, la entrevista estructurada que vamos a elegir va a tener estas preguntas, se va a estar más o menos en este tiempo, se va a desarrollar de esta manera, como explicar ustedes ya cómo lo harían, ¿cierto? ¿Cómo construir ese instrumento? Una encuesta, construir la encuesta con las preguntas y todo. Y ya, esto es toda la información que estaríamos acá. ¿Listo? Eso es el trabajo escrito que ustedes hacen entre todos. Ya después, ¿cuál viene? Como toda actividad grupal tiene que sustentarse, ustedes la vamos a sustentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van la siguiente parte de la actividad, que es el otro 20%,
van a tener en este enlace, van a inscribir su grupo. Vamos a colocar como un horario, vamos a hacer una sustentación. La sustentación no es como la vez pasada, donde ustedes exponen unas diapositivas y eso, no. Sino que vamos a conversar, a hacer como hicimos hoy, una especie de debate. ¿Por qué? Porque quiero promover el debate y la participación de ustedes de otra manera. Entonces vamos a hacer como especie de un debate. Si ustedes sobre algunas preguntas guías nos tienen que responder todas las preguntas que están en el foro, simplemente les coloqué unas preguntas guías para que ustedes puedan como orientarse sobre qué hablar o sobre qué participar. Si hay que responder todas, pues igual no hay problema. Aquí van a escribir su equipo, su grupo. Después de escribir su grupo acá, entonces cada uno de ustedes, cada integrante del grupo, va a hacer 3 participaciones mínimas. Puede hacer 10, 20, 80, pero mínimo 3. Y esas participaciones, una tiene que hacer un aporte nuevo, su opinión sobre algo. Ahí sí, Gustavo, vas a dar tu opinión sobre algo, una opinión sustentada, pues naturalmente también. Segundo, el aporte ampliando la información de un compañero, como diciendo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Carlos, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Gustavo, estoy de acuerdo y diciendo por qué. Y el tercero, refutando, mejorando la información. No estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos debido a que, o no estoy de acuerdo con lo que le dijo, yo acá en este caso aclaro que no se refiere a esto, sino que se refiere a esto. Entonces, todo de manera respetuosa para generar el debate. No deben superar sus apreciaciones 10 líneas, máximo 10 líneas. 10 líneas, no más de eso, muy concretos y muy puntuales al escribir. Después de que, bueno, aquí digo que deben ser coherentes, respetuosos, al momento de escribir, asertivos. Después de que cada uno hace eso, le toma un pantallazo a su presentación y lo pega a un documento en Word. Con su hoja de presentación normal, sus 3 pantallazos y ya. Se utilizaron referencias, las referencias que hayan utilizado. Y lo monta en el individual, lo sube en el espacio que dice subir la evidencia del foro. Ahí lo sube. Ese es lo que yo voy a evaluar. Ya después de eso, pues lo suben al foro y terminamos este punto con la sustentación. Entonces yo lo cito, ustedes dicen ahí, yo los voy a organizar, los vamos a citar, nos vamos a reunir 1 hora para debatir el tema que es cómo ir a sustentar esto. Es el trabajo que hemos realizado. Entonces ahí vamos a trabajar de, bueno, este grupo eligió este tema y usualmente lo voy a intentar colocar como por temas de investigación. Entonces ustedes van a trabajar este tema de investigación, ellos trabajaron esto, entonces lo hicieron de esta manera, ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, por lo menos decir, mira, ellos utilizaron este método, un método cuantitativo para analizar percepciones de las mamás. ¿Ustedes creen que ese método es adecuado, sí o no? ¿Por qué? Entonces ustedes van a justificar. No, profe, considero que no es adecuado, por esto, profe, sí me parece adecuado, y vamos a conversar. ¿Listo? A conversar sobre ese asunto en la conversación argumentada y sustentada. Eso es, y eso es todo. Para esa presentación no vamos a hacer, para ese día no vamos a hacer presentación, simplemente vamos a ir a hablar con las claridades conceptuales que tenemos hasta este momento. Y allí se acaba el trabajo. Profe, dígame. Qué pena, a mí no me queda claro este tema de la participación de mínimo 3 participaciones, de qué es lo que tengo que participar. Son las preguntas que estás colocando ahí, que podemos escoger cualquiera, que no hay que contestarlas todas, o qué es lo que yo tengo Esas que son. participar. O tú vas a participar en un foro de investigación sobre este trabajo. Tú puedes contestar una de esas preguntas o proponer un tema nuevo. Entonces son de las preguntas, entonces yo las meto allá en el foro y entonces otro entra y dice no me parece lo que Clara hizo o no me parece lo que Clara dijo, algo así. Bueno. Sí, es un debate, es que eso vamos, un foro es eso, hacerlo, lo vamos a hacer de manera sincrónica, pero es eso, te apoyo Clara en lo que estás diciendo porque es muy bueno tu percepción por esto y estar naturalmente argumentado todo, ¿cierto? No es porque sí, muy bueno y ya, no. Muy bueno, ¿y por qué? Claro. ¿Puedo coger una de las que propones o simplemente yo también puedo sacar una? Tú también puedes sacar una como que relacionado con este tema de debate, quiero hablar de este tema y opinar sobre un compañero apoyándolo y opinar sobre un compañero refutándolo, ¿cierto? Una que apoye y una que aclare. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Me quedo siempre un poquito de duda con lo del el marco conceptual, marco teórico, perdón, porque o sea, qué pena, no escuché bien, se me salía varias veces. Es con respecto a si uno privilegia antecedentes, o sea, posibles investigaciones que se hicieron acerca del tema que uno escogió, o se hace más como de unas categorías a priorísticas. Por ejemplo, si uno escogió de la vacuna, contar más o menos lo del virus, de tal cosa, o sea, más desde lo teórico, o es una mezcla de las dos. Es De una verdad, mezcla de las dos. no capté bien, profe, a qué se les debe Puedes hacer una privilegiar mezcla más de ahí las dos. en ese marco teórico. Puedes hacer una mezcla de las dos. Es decir, que la persona que lea el marco teórico sepa qué variables estás trabajando, sepa qué son, sepa qué investigaciones hay al respecto de manera general. Naturalmente, de manera general. Eso es, puedes hacer una mezcla de las dos. Listo. No sé quién estaba hablando ahorita. Muchísimas gracias. Giovanni. Giovanni, profe. Aquí estaba Profe, mirando. y también se puede hacer en los instrumentos, se puede hacer también un grupo focal, ¿cierto? También es posible También, hacer el grupo cualquiera de los focal. instrumentos que hicieron ¿Cómo en se la primera desarrollaría? pueden Porque igual eso es utilizar. una entrevista más como... Así es, pero tienes que decir cómo lo haría. Listo, profe. O sea, armarlo bien, que todo quede claro, estructurado, las instrucciones, cómo lo harías y todo. Aquí me pregunta Dayana a qué se refiere, profe, las variables de estudio en el marco teórico. Las variables de estudio son como los aspectos que tú vas a evaluar en tu tema. Usualmente son como los dos conceptos principales o tres conceptos principales. Por lo menos si yo trabajo estrategias de aprendizaje, de aprendizaje y rendimiento académico en niños de 3 a 7 años, mis variables de estudio son estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Estas son las que voy a medir. ¿Ves? Son como los aspectos que voy a medir, que voy a investigar propiamente. Dayana, aquí Dayana, la respuesta del foro es un grupo, pero cada uno la envía de manera individual. La respuesta del foro, cada uno la monta de manera individual. Cada uno monta su trabajo de manera individual en el foro. Y cuando estemos en la sustentación grupal, el grupo sí puede ayudar, como quien dice, en ese proceso grupal. Sin embargo, también hay una anotación individual, porque hay grupos donde uno ve una disparidad compleja, o sea, gente que está muy preparada y hay otros que sí están, uno no sabe qué les pasó en ese momento. Entonces, como que también se evalúa eso, ¿cierto? Como que ahí va a haber cooperación, pero también uno espera que cada quien maneje claridades conceptuales. Profesora, buenas noches. Ya te doy la palabra. Bueno, estas son las mismas que me preguntó. La pregunta de Gloria es igual de Dayana, entonces ya ahí está contestada. Ahora sí, ¿quién me habló? Buenas noches, profesora. Habla Rodrigo Correa. Hola, Rodrigo. Sobre la parte de la metodología, en el segundo punto, dice que debe ser mixta y lo pone en negrilla. Habla sobre la parte cualitativa y cuantitativa. Sí. Y otra cosa, el porcentaje de los puntos no concuerda, porque uno es el 2.5, el otro el 2 y el 1 el 1.5, entonces daría como 6. Oye, como 6. Y ¿dónde sobre está? el... 2, sí, está mal. Tienes toda la razón. Vamos a corregirlo una vez. Listo. Listo, entonces. Lo del punto 3, sobre hacer pues el formato. Allí habla de que puede ser pues elegir de acuerdo al punto 1, uno de los instrumentos. En la metodología del punto 2 se puede ser secuencia ese formato de ese punto. Por ejemplo, hacer una entrevista cuantitativa, pero basado en el segundo punto como para llevar la secuencia, o tiene que ser independiente. ¿Me hago entender? No, qué pena, no te... Vea, lo que pasa es que en el segundo punto, lo de la metodología, también allí se va a hablar sobre qué instrumento se tomó para la recolección de los datos en la parte de la metodología. Y en el punto 3 habla sobre un formato, puede ser secuencia de ese punto 2. Exactamente, así es. Ya, porque como dice que basado en el punto 1 de la tabla, recoger uno de esos formatos, pero igual puede ser secuencia de eso. Igual si vamos a hablar sobre la vacuna, entonces si vamos a hacer una entrevista cuantitativa o cualitativa, entonces hacer ese mismo formato
Claro, basado en ese, segundo ese punto. es el objetivo, así es, ese es el Ah, no, objetivo. listo. Eso era entonces. Muchas gracias, profesor. Gracias por la salvedad, sí, no me he dado cuenta, sí, está, ya lo corregí. Quedan 3, el segundo punto vale 3 y los otros 2 valen 1. Listo. ¿Alguna otra cosa? Todo muy bien, profe. Profe, Bueno. en el foro sí es individual, pero a la vez es de la actividad grupal. No hay problema de que se repitan quizás a veces las cosas, porque estamos hablando de una actividad grupal que cada uno va a dar su apreciación de forma individual en el foro. Sí, pero cada quien lo va a hacer a su manera. Pues me imagino que de todas maneras, aunque va a Claro. haber una similitud en las respuestas, en la idiosincrasia de cada uno va a marcar su particularidad, porque Ya. no somos completamente iguales. Y pronto tú quieras refutar una pregunta, otro refute otra y así. Sí, no, yo me refiero más a responder las preguntas que usted coloca ahí. Sí, van a haber similitudes. Ajá, Claro ya que listo. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, al respecto del foro, ¿son las preguntas textuales que usted puso ahí para debatir? ¿O iremos a ver algo también de la tarea escrita? ¿Pero cuál foro escrito o a la sustentación? De la sustentación, perdón. No, pueden ser de esas y pueden ser de la escrita. Es como sustentar como todo el proceso. Pueden ser de las dos. Bueno, gracias. Listo. ¿Algo más? No sé si Giovanni y tenía la mano levantada junto con Juliana, pero no sé si es si fue que se les quedó levantada. Lo más probable. Listo. Bueno, si no es Sí, profe, más, pero ya se les quedó levantada. Listo. Bueno, y no es más, Kiko, les doy las gracias por la compañía, por estar acá y por el espacio y compartir conmigo y con los demás sus apreciaciones. Igual les dejo grabado pues el encuentro. Voy a, apenas tenga la grabación, esto se demora un poquito en darla, apenas que la tenga, yo se las subo al curso. Listo. Profesora, buenas noches. Mil gracias, bendiciones para todos. Bueno, Muchas cuídense. gracias, compañeros. Profesora, buenas noches. Buenas ¿Será noches. que usted nos puede permitir un momentico, por favor? Un momentico, está bien. Cuando finalicemos, está bien. Sí, señora. Listo. Bueno, pues. Profe Silvia. Dígame, Carlos. Ay, no. Profe, le escribí. Profe, pues ya es como otro tema, ya le escribí a su correo pues, personal, bueno, el correo de la institución, para comentar una cosita, profe, porque no veo en la plantilla suya de referencia, pues como su número telefónico, para comentarle algo, profe.